Hola, soy Britney, la inteligencia artificial de Checolín. ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Les saluda su amigo Checolín. Doy inicio a los videos de este canal Britney. Y los que ya vieron los videos de introducción saben que se va a tratar de computación retro, más que nada de los años 80 y 90, esas computadoras. Cuando se utilizaba el sistema operativo MS-2, voy a tratar algunos temas del CPM, de Gary Kildall, así como la historia del desarrollo de estos dispositivos hasta actual. Esos temas van dirigidos especialmente a los chavos que ya nacieron del 2000 para acá y que pues no vivieron esa época y desconocen los sistemas. Más que nada porque del 2010 a la fecha la computación se ha revolucionado y tenemos ahora sistemas muy rápidos, aunque sí más costosos porque pues la tecnología lo requiere. Y pues estos videos son dedicados a esa gente que les gusta conocer lo retro. Y pues espero les gusten estos videos. Vamos a comenzar con una breve descripción de lo que ha sido la historia del desarrollo de estos dispositivos, desde que el hombre primitivo evolucionó hasta llegar al Homo sapiens sapiens. Pues veremos que tuvo necesidad de inventar máquinas cada vez más complejas para satisfacer las necesidades del comercio y realizar cálculos grandes, lo más preciso posible y con mayor rapidez. Bien, espero les guste. Vamos a comenzar. Desde que el ser humano tomó conciencia y tuvo un desarrollo mayor a los otros seres vivos de este planeta Tierra, empezó a cuestionarse todo lo que le rodeaba. A diferencia de los animales, nosotros sí tenemos una necesidad de saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Siempre estamos buscando una respuesta y cada que obtenemos una respuesta se abren nuevas preguntas. Entonces parece ser que es una historia sin fin, pero en este afán de conocer lo desconocido, hemos avanzado. Aquí vemos ya una familia, se puede decir, de seres ya después del hombre de Cro-Magnon, ya dando el salto a lo que es el Homo sapiens sapiens. Ya aquí ya están organizados, ya tienen vestimentas y calzado hechos de piel de animal. Ya podemos ver algunas armas rústicas pero efectivas. Ya se ve aquí un dirigente. A medida que fueron evolucionando, se fueron también relacionando con otras personas, otras familias, hicieron grupos cada vez más grandes y pues sus necesidades fueron creciendo. Y a medida que fue satisfaciendo las necesidades básicas, pues aquí vemos que ya desarrollaron la casa, están desarrollando nuevas herramientas, ya también están desarrollando lo que es la pintura, ahí están preparando una piel, pues para darle otros usos, ya que cuando tenían ya, empezaron a notar que les sobraban cosas, ya tuvieron la idea de intercambiarlas, es decir, nace el comercio, esta necesidad de una numeración fue creciendo a medida de que sus artículos fueron creciendo y tuvieron que desarrollar además de que desarrollaron un sistema para comunicarse, es decir, lenguajes, con símbolos, un alfabeto. También tuvieron necesidad de desarrollar la matemática, iniciando con lo que es la aritmética. Es bien conocido que desde la antigüedad el ser humano se empezó a cuestionar su entorno ya a un nivel más analítico,
Como ya conocemos a través de la historia, desde las civilizaciones más antiguas, como son la civilización sumeria, los egipcios, los chinos, la hindú, los árabes, los griegos. En el Nuevo Mundo también hay civilizaciones antiguas como son los mayas, los mexicas, los incas, olmecas, pero como la modernidad se inició de este lado de Europa, aquí vemos los fenicios, que eran grandes comerciantes. Esta escena pues demuestra que estaban aquí tiñendo algunas telas, ya sea para hacer cortinas, para hacer lujosos vestidos, ropas. Entonces vemos aquí comerciantes que ya traen tal vez alimentos para intercambiar, ya que antes así era el comercio por intercambio de objetos, ya después hasta que apareció el dinero, es decir, una mercancía que sirve para medir el valor de otras mercancías y así facilitar un poco más el comercio. Entonces surgieron grandes genios de la matemática, pues ya conocemos los genios de Grecia, conocemos que en la India y en China, en Arabia, y de este lado de América, pues los mexicas, incas y los mayas desarrollaron matemáticas avanzadas. Como muestra están las pirámides, hechas a una exactitud increíble, como lo son las pirámides de Egipto. No voy a andar mucho en esta historia, ya conocemos a los grandes sabios como Euclides, Pitágoras. También hubo pues grandes filósofos, pero más que nada la matemática es la que ha estado desarrollando la necesidad, ¿verdad?, de crear nuevos métodos para resolver nuestros problemas matemáticos. También está la civilización romana, con su ya conocido sistema de numeración romano y el sistema decimal indoarábico, que es el que aquí en América y casi en todo el mundo se usa con mayor frecuencia, ya que también existe el sistema binario, hexadecimal, el de base 20 que utilizaban los mayas, mediante el cual pues desarrollaron las pirámides y ya veremos que también cuentan con un artefacto para contar. Más adelante lo vamos a ver. Así que bueno, es interesante la historia cómo el ser humano, con su intelecto, pues ha desarrollado técnicas matemáticas muy avanzadas a medida de que tenemos pues necesidades mayores. Al inicio el ser humano pues utilizaba sus dedos, de sus manos, de sus pies incluso, para contar, ya que pues sus necesidades no eran tan grandes, eran números chicos, pero a medida de que tuvo que comerciar y tener necesidad de hacer cuentas mayores, hubo necesidad de utilizar artefactos. Aquí vemos el famoso ábaco. Este es un ábaco chino, data de más de 3000 años este aparato, y aún se utiliza mucho en Asia, en América, aunque ya su uso va cada vez menor, pero todavía hay gente que lo utiliza, prefiere utilizar esto a una calculadora, ya que hay gente que sí es muy hábil en usar este aparato. Aquí en esta escena vemos a un matemático, por un lado, utilizando técnicas matemáticas para hacer cálculos avanzados, y a la derecha vemos a otro personaje pues utilizando círculos para hacer un conteo. O parece ser que son frutas, puede ser también que está utilizando objetos pues para hacer cuentas básicas. Aquí en México se utiliza este ábaco. Yo lo utilicé mucho en lo que es el kindergarten, primaria, los 2 primeros años. Me fue de mucha utilidad, ya que vean este tipo de ábaco, es en base decimal. Es muy útil porque tenemos en cada barra 10 esferas y tenemos 10 barras, haciendo un total de 100 unidades. Ya con esto podíamos hacernos una idea
de contar, o por lo menos utilizar las tablas matemáticas del 1 al 10. Sumas y restas básicas, multiplicaciones básicas, incluso hasta divisiones de 100 hacia abajo. Este tipo de ábaco fue muy famoso aquí en México y todavía parece que se utiliza, pero es moderno. Y a continuación les voy a presentar unos aparatos para contar que utilizaban los incas y los mexicas y mayas. Por un lado, los incas utilizaban este aparato llamado quipus, que consta de en sí un mecate y varias tiras anudadas, de cierta forma, dependiendo del mensaje que querían transmitir. Es decir, que enviaban a un mensajero con esto y ellos pusieron una especie de código, dependiendo del número de nudos en cada cuerda, era un cierto mensaje o una cierta cuenta, un cierto cálculo, algo que querían transmitir. Entonces los antiguos incas ya utilizaban este aparato, quipus, para hacer este tipo de cuentas o mensajes. Y mientras en China, Japón, Corea, es decir, el Asia Menor, se utilizaba desde hace 3000 años el ábaco. También en Mesoamérica, especialmente con la antigua civilización mexica, azteca, olmecas y los mayas, utilizaban una especie de ábaco formado con granos de maíz. Se basaban en la numeración vigesimal, es decir, base 20, y acomodaban estos granos en hileras de 4, y cada cuadrito de 3, y arriba tenían de 3 o 2. Aquí tenemos una representación prehispánica de esa época. Y bueno, este ábaco que utilizaban los mexicas, olmecas y mayas se llama Nepohualtzintzin. Aquí podemos verlo de cerca. Obviamente ya este Nepohualtzintzin es de plástico, con madera y unas barras de acero para mantener ahí unos ciertos granos, ¿verdad?, en forma ya de plástico. Es un Nepohualtzintzin moderno, pero la foto anterior sí mostraba con granos de maíz, ya que pues el maíz es un producto muy famoso desde la antigüedad hasta la actual aquí en lo que es México, y pues por eso se basaban en eso para hacer sus cuentas. Es el ábaco mesoamericano. Y a través de los años hubieron muchos genios, inventores. Por ahí tenemos un Leonardo da Vinci que hizo muchas máquinas, muchos aparatos para volar. De Da Vinci tal vez después vamos a hacer algún video especial porque es muy amplio lo que dejó a la ciencia. Pero bueno, vamos a enfocarnos aquí en lo que es Blaise Pascal, este famoso matemático, filósofo, teólogo, físico y escritor francés, que en 1642 construyó la rueda de Pascal, o lo que es la pascalina. Era una máquina mecánica que puede considerarse como la primera máquina calculadora mecánica, que al principio pues solo hacía sumas, pero después la fue perfeccionando y en 10 años después ya pudo hacer que restara. Él tenía la idea de comercializarla masivamente, pero solamente construyó 50 y de ahí parece ser que vendió 9 y no hubo manera de hacerla famosa masivamente. Pero aún así hacía las sumas y restas inmediatamente porque se basaba en una serie de ruedas dentadas que al moverlas inmediatamente pues nos daba el resultado. Otros aportes de Pascal, pues tenemos el triángulo de Pascal, también tenemos en física lo que es la prensa hidráulica, y bueno, vamos a continuar con lo que es algunos esquemas de su máquina, la pascalina, ya que este video es especialmente para eso, para ir viendo cómo fueron apareciendo máquinas hasta llegar a lo que es la computadora personal de IBM.
Aquí podemos ver la Pascalina. Esta no es la original de Blas Pascal, pero sí es idéntica, ya que es una réplica de él. Aquí se ve muy conservada y bueno, vemos que consta de una serie de controles que necesitamos o debemos girar dependiendo de la suma que queremos, y ahí hay unas ventanitas donde se ven los números. En este caso son 6 cifras para un total de 999.999 unidades. Aquí podemos ver a la Pascalina abierta y unos escritos hechos por Blas Pascal de su puño y letra. Ahí podemos ver 20 de mayo de 1652. Es decir, 10 años después esta máquina ya restaba. Ahí podemos ver dos hileras de números, ya que arriba, en la parte de arriba se ponía la cantidad. Digamos, si vamos a hacer una resta, ponemos la cantidad y abajo lo que queremos restar. Y ya se movía y aparecía el resultado. Aquí tenemos un esquema de lo que es el funcionamiento interno. Esta es una copia de algún libro que dice la máquina aritmética o rueda de Pascal, mejor conocido como la Pascalina, la primera máquina calculadora mecánica. Aquí otro esquema de lo que eran en sí los cilindros, el mecanismo mediante el cual al girar, pues los engranes giraban y movían algunos otros engranes para mover otro tambor, se puede decir, otro cilindro, y moverse así los números deseados. Podemos ver aquí que Blas Pascal sí ideó un mecanismo ya algo sofisticado, aunque simple a la vista, pero para diseñar esto sí era preciso tener conocimientos de geometría, de física, de ingeniería para al girar estos cilindros, pues que se obtuviera un resultado correcto. Aquí este esquema de la Pascalina nos recuerda a esos esquemas que hacía Leonardo da Vinci, ya más detallados. Aquí podemos ver los engranajes y podemos ver la precisión de cada pico de esa rueda dentada. Entonces el diseño de esto es matemático, debe ser muy preciso. Aquí hay el dato de que Blas Pascal también se basó en los antiguos relojes suizos incluso, ¿no? Que son los famosos relojes precisos, que tienen un mecanismo muy preciso. Entonces él se basó también en esos engranajes, pero obviamente un reloj es muy exacto para los segundos, minutos, horas. Como sabemos, pues un reloj está dividido en 60. Pues aquí él más que nada vio el mecanismo, la mecánica y movimiento de las piezas, y pues Blas Pascal lo adaptó a su necesidad de sumar y restar. Y pues ya después en su honor se le puso el nombre a un programa muy conocido para aplicaciones científicas, que es el lenguaje Pascal. Bien, 30 años más tarde, el filósofo, matemático, lógico, jurídico, físico, político alemán Gottfried Wilhelm Leibniz mejoró la máquina de Pascal o la Pascalina, creando una propia llamada la rueda de Leibniz. Esta máquina, a diferencia de la Pascalina, podía sumar, restar, multiplicar, dividir y extraer raíces, pero sin embargo no existía la tecnología para fabricar este tipo de instrumentos de precisión en forma masiva. Todavía en esos albores de la modernidad no había las técnicas o digamos tecnología para hacer en masa ese tipo de máquinas. Hablar de Leibniz, pues es uno de los últimos grandes conocedores universales, ya que después de él ya la mayoría fue especialistas.
fueron especialistas en algún campo de la ciencia, y de Leibniz hacia atrás pues son más conocidos como universales, que son sabios en muchas áreas. Cabe mencionar que Leibniz dejó muchos aportes a la ciencia, algunos en lo que es filosofía religiosa, en jurisprudencia, en física, geología, pero más conocido en matemática, con lo que es el desarrollo del cálculo infinitesimal. Que aquí hay un problema de quién inventó o desarrolló el cálculo infinitesimal primero, si Leibniz o Isaac Newton, el inglés. Pero eso ya es tema de tal vez otro video, ya que ambos son grandes científicos, fueron grandes científicos, ya nos dejaron, pero sus aportes son invaluables. Hablar de Newton es también un grande de la ciencia, en matemáticas y en física, con los conocidos, lo que es la gravedad de Newton, cálculo infinitesimal. Pero bueno, y eso ya será tema de otros videos. Aquí basta saber que Leibniz introdujo, por ejemplo, el símbolo de integración. Él descubrió el método de desintegración parcial. Y bueno, también el concepto de lo que es algoritmo en sus inicios. Así que por eso él es muy importante en este video, porque ya con él se sentaron las bases, ¿verdad? Para lo que es ya después lo que es el algoritmo ya como tal, en programación. Y bueno, pues a continuación vamos a ver un poco de su máquina. Aquí una representación de su máquina, que es la rueda de Leibniz. Aquí vemos ya una rueda de Leibniz más elaborada, con lógicamente más rodillos. Incluso podemos ver 16 rodillos ahí. Ya es una máquina más complicada que la pascalina, ya que, como mencioné, esta máquina de Leibniz ya podía sumar, multiplicar, restar, dividir y extraer raíces. Su mecanismo es muy complejo, por lo mismo no podían hacer en masa en ese tiempo de 1673 aproximadamente. No podían hacer en masa este tipo de máquinas. Tenían que hacerlas manualmente y pues ya imagino lo que costaban. Entonces muy pocos podían darse el lujo. Tal vez grandes comerciantes ricos que sí podían pagar este tipo de máquinas. Aquí vista la rueda de Leibniz desde otro ángulo. Podemos ver que tiene dos manecillas o dos manijas, mediante el cual manipulaban, y también aquí hay en la parte derecha un mecanismo, el cual que también funcionaba para mover ahí los diferentes cilindros con los que cuenta esta complicada máquina. Complicada y sencilla a la vez, pero que ya vamos a ver después otras máquinas ya más complicadas hasta llegar a el objetivo de este video, que es desde el Abaco hasta la computadora personal de IBM. Todavía en la década de 1880, el procesamiento de datos en Estados Unidos se llevaba a cabo con lápices, plumas y reglas. El volumen de los archivos durante este periodo estaba creciendo rápidamente, y como se esperaba, los métodos manuales producían información inexacta y muchas veces tardía. Y para desesperación de la Oficina de Censos de Estados Unidos, por ejemplo, el censo de 1880 se terminó hasta cuando ya era casi hora de comenzar un nuevo censo de 1890. Pero por fortuna para esta oficina y para otros que querían mejores métodos de procesamiento de datos, ya por esas fechas se inventó el equipo electromecánico para trabajar con tarjetas perforadas y así agilizar el procesamiento de datos. Es entonces que aparece aquí la idea de Joseph Marie Jaguar, un tejedor francés que utilizaba una serie de tarjetas perforadas para su aparato tejedor, es decir, que él usaba un aparato tejedor programado.
De ahí que el inicio de las tarjetas perforadas data de 1801, cuando Joseph Marie Jaguar utilizaba este mecanismo. No obstante, lo que hizo que se utilizaran como medio para el procesamiento de datos de 1880, y pues como ya mencioné anteriormente, tardaba mucho el censo manualmente, así que esto ocasionó que se fijaran en este método de Jaguar de tarjetas perforadas. Aquí vemos lo que era la máquina tejedora de Jaguar, utilizando estas tarjetas perforadas, por lo que su máquina era un tejedor programado. El inventor de las técnicas de tarjetas perforadas fue el doctor Hermann Noyerit, estadounidense, estadístico. La oficina de censos lo contrató para encontrar una solución al problema del censo. En 1887, Noyerit desarrolló su concepto de tarjeta de lectura mecánica y diseñó un dispositivo conocido como la máquina del censo. La tabulación con los métodos de Noyerit requería una octava parte del tiempo que se necesitaba antes, por lo que se adoptaron sus técnicas para el censo de 1890. Aunque la población había aumentado de 50 a 63 millones en la década posterior a 1880, el censo se completó en menos de 3 años. El censo de 1950, utilizando equipo de tarjetas perforadas, requirió casi 2 años. El censo computarizado de 1980 produjo cifras totales en unos 4 meses. Aquí vemos pues la diferencia y exactitud de ese proceso, al utilizar ya máquinas más sofisticadas. Después del censo de 1890, Hermann Hollerith adaptó su equipo para utilizarlo comercialmente y creó sistemas de estadísticas de carga para 2 ferrocarriles. En 1896 fundó la Tabulating Machine Company para fabricar y vender su invento. Más tarde esta firma se fusionó con otras y formaron así la conocida International Business Machines Corporation o IBM. El procesamiento de tarjetas perforadas se basó en una idea sencilla. Los datos de entrada se registran primero en forma codificada, haciendo perforaciones en las tarjetas. Más tarde, las tarjetas se introducen en una serie de máquinas electromecánicas que realizan los pasos de procesamiento. El procesamiento de tarjetas perforadas era mucho más rápido y exacto que los métodos manuales. No obstante, requería todavía personas para llevar a cabo el llenado de cajas con las tarjetas y así a un paso siguiente. Era pues necesario alimentar cada una de estas máquinas, echarlas a andar y detenerlas. La necesidad de intervención humana era una desventaja importante. Con la computadora, naturalmente, esa desventaja desaparece, ya que no se requiere intervención humana durante los distintos pasos. Y esto lo podemos ver con la automatización de fábricas, por ejemplo, en la industria automotriz, donde vemos que brazos robóticos soldan, cortan y hacen muchas tareas que son peligrosas para el humano. Pero eso también representa una desventaja, ya que el patrón se ve obligado a despedir personal y pues esto es malo para la economía. Y aquí vemos la máquina tabuladora de Hollerith, que utilizaba pues las tarjetas perforadas, y ahí vemos el tablero que indicaba el conteo, ¿no? De, digamos, la salida de información. Aquí vemos otro ángulo y vemos aquí las tarjetas perforadas que se tenían que alimentar a la máquina pues para de esta manera introducir datos, se procesara y obtuvimos una salida o resultado. Y aquí vemos una persona alimentando a la máquina tabuladora de Hollerith con estas tarjetas durante el censo de 1890.
Debido a su invento de la máquina tabuladora, usando tarjetas perforadas, a Hermann Noyerit se le conoce como el primer informático, es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información. También se le conoce como uno de los primeros que crearon una computadora semiautomática. Bien, ahora aquí tenemos al científico matemático inglés Charles Babbage, quien diseñó y creó una calculadora mecánica capaz de realizar funciones numéricas por el método de diferencias. Además, diseñó, pero nunca pudo construir su máquina analítica, con la cual quería ejecutar programas de tabulación o computación. Por esta contribución se le considera como el padre de la computación. Este científico, 50 años antes de los trabajos de Oyerit, de las tarjetas perforadas, propuso esta máquina llamada la máquina analítica, como bien dije, llamada también la locura de Babbage, porque era sumamente compleja. Babbage era un hombre excéntrico, un mal carácter, pasó su gran parte de su vida trabajando en vano para completar la increíblemente compleja máquina. Esta locura de Babbage hubiera incluido una entrada por tarjetas perforadas, una unidad de memoria o almacén, una unidad aritmética o molino, la impresión automática de salida, el control secuencial por programa y una exactitud de 20 cifras. En pocas palabras, Babbage había diseñado un prototipo de computadora que estaba adelantada 100 años antes a su época. Por eso mismo se le considera el padre de la computación, al tener ese diseño complejo, pero pues nunca lo llevó a cabo. Y pues aquí tenemos una de las partes que diseñó en papel Charles Babbage y que está expuesto en el Museo de Londres, en Inglaterra. Esta máquina analítica, como podemos ver, pues sí está algo compleja. Esta se construyó en base a los esquemas que dejó, porque ya que él no tuvo los medios para lograrlo, solamente en papel él diseñó todo, pero estaba todavía en construcción y diseñó una parte, y pues ya su hijo por ahí también recuperó una parte que a continuación vamos a mostrar más adelante. Y aquí está una muestra en el Museo de Londres. Aquí tenemos otra vista de otro lado, de otro ángulo. Pues podemos observar que sí era un poco voluminosa y más que nada con muchas piezas mecánicas, engranes, un rodillo de entrada y bueno, ya estaba teniendo el concepto de lo que después sería más adelante la arquitectura de John von Neumann. Ya Charles Babbage, ya con esta máquina ya tenía una idea de lo que quería concebir como computadora. Aquí tenemos una parte más que su hijo de Charles Babbage pudo rescatar. Ya lo habían construido, pero se quedó abandonado y su hijo pudo rescatar esta pieza de la máquina. Podemos observar una serie de engranajes. Y aquí vemos de cerca una serie de rodillos engranados, conteniendo los números para formar así las cantidades. Entonces podemos observar que todavía se basaban en engranajes, ya que como dije antes, pues muchos de estos diseños se basaron en lo que era el diseño de los relojes de Suiza, ya que son muy precisos. Entonces incluso Leonardo da Vinci en muchos de sus diseños también tienen engranes, ya que pues todavía no se concebía la electrónica como tal, y pues mucho menos diseños de circuitos eléctricos, ¿verdad? Entonces todavía esto es mecánico, pero pues ya tenían un diseño bastante elaborado y complejo, como podemos observar. Finalmente cabe mencionar que parte del cerebro de Charles Babbage se encuentra en formol y está resguardado en el Royal College
de Surgeons en Londres, Inglaterra. Aquí tenemos a Lady Augusta Ada Lovelace, quien era una brillante matemática, y ella es hija de Lord Byron, el poeta, y esta señorita ayudó a Babbage en el diseño de la máquina analítica, ya que corrigió algunos errores y también inventó formas novedosas de enfocar el diseño de programas, empleando tarjetas perforadas. Así que por estos descubrimientos, muchos la consideran la primera programadora de computadoras. Otro lenguaje de programación moderno, el Ada, se bautizó en su honor. Ada Lovelace acostumbraba a hacer sus notas, sus descubrimientos, y los tituló Notas. Aquí podemos observar un diagrama que ella hizo. Se puede decir que es un algoritmo para que después se fuera procesado en alguna, o ya sea en la máquina analítica de Babbage, o en el futuro por alguna máquina ya más avanzada. En este caso aquí vemos el diagrama para la computación por una máquina de los números de Bernoulli. Por eso a ella se le considera la primera programadora de computadoras. Y pues ya al morir Babbage en 1871, el desarrollo de las computadoras se detuvo. Hasta 1937, cuando las tarjetas perforadas dominaron el mundo del proceso de los datos, como ya vimos con el método que ideó Hermann Neurath. En 1937, el ingeniero Howard Aiken, profesor de Harvard, se fijó una meta de construir una máquina calculadora automática que combinara la tecnología eléctrica y mecánica con las técnicas de tarjetas perforadas de Neurath. Y con la ayuda de estudiantes de posgrado e ingenieros de la IBM, el proyecto se completó en 1944. La llamó ASSC, o Automatic Sequence Controlled Calculator, que después la renombró como Harvard Mark I. Aquí tenemos una imagen de la Automatic Sequence Controlled Calculator, o Harvard Mark I, que se encuentra en Harvard, en la Universidad de Harvard. Y pues aquí la visitan muchos, ya que pues es una reliquia, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de esos tiempos, más o menos, de 1940, cuando yacía también ahí en la Universidad de Harvard, ya que pues pesaba toneladas y como podemos observar era enorme. Aquí tenemos de cerca una imagen de un rodillo que contiene las tarjetas perforadas. Las operaciones internas se controlaban automáticamente con relevadores electromagnéticos y los contadores aritméticos eran mecánicos. Así, la Harvard Mark I era una computadora electromecánica, por lo que en muchos aspectos era el sueño de Babbage hecho realidad. Después, en 1947, Aiken terminó la Mark II. Después continuó con Mark III y Mark IV. En la Mark III utilizó algunos componentes electrónicos, pero en la Mark IV ya fue totalmente electrónica. Y este Mark IV también tenía un núcleo de memoria magnética. El primer prototipo de computadora electrónica se concibió en el invierno de 1937 a 1938 por el doctor John Vincent Atanasov, estadounidense de origen búlgaro y profesor de física y matemáticas en Iowa State College. Como en ese tiempo ninguna de las calculadoras disponibles era adecuada para sus necesidades,
Atanasov decidió construir la propia, empleando conceptos de diseño que cristalizaron en su mente a altas horas de la noche, allá en Illinois, y formó un equipo con Clifford Berry, su asistente de posgrado. Comenzaron a construir la primera computadora electrónica. La llamaron computadora Atanasov-Berry o ABC, Atanasov-Berry Computer, ABC. La ABC empleaba bulbos al vacío para almacenar datos y efectuar operaciones aritméticas y lógicas. Aquí tenemos una imagen de la ABC, Atanasov-Berry Computer. Durante 1940 y 41, Atanasov y Berry se reunieron con John Mauchly, un físico estadounidense, y le mostraron su trabajo. Mauchly trabajaba en la School of Electrical Engineering de la University of Pennsylvania y comenzó a pensar en la forma de construir una computadora de aplicación general. La ABC de Atanasov se diseñó con el objetivo específico de resolver problemas de sistemas de ecuaciones simultáneas. Y aquí tenemos otra vista de la ABC. John William Mauchly formó un equipo con John Presper Eckert, un ingeniero eléctrico de la Moore School, para organizar la construcción de ENIAC a principios de la década de 1940. ENIAC fue la primera computadora electrónica de aplicación general que entró en funcionamiento, financiada por el Ejército de Estados Unidos. Se construyó en la Moore School como proyecto secreto durante la guerra, ya que al ejército le interesaba la preparación rápida de tablas de trayectoria de proyectiles. En la ENIAC se utilizaron 18.000 bulbos al vacío. Aunque pesaba 30 toneladas y ocupaba el espacio de una casa de 3 recámaras, ENIAC podía hacer 300 multiplicaciones por segundo, lo que la hacía 300 veces más rápida que cualquier otro dispositivo de la época. Aquí vemos un detalle de la parte trasera de ENIAC, mostrando las válvulas termoiónicas encendidas, es decir, los bulbos al vacío. Las instrucciones de operación de ENIAC no se almacenaban internamente, más bien se introducían por medio de tableros, de clavijas e interruptores localizados en el exterior. El ejército utilizó la ENIAC hasta 1955 y después se colocó en el Smithsonian Institution para su exhibición. Aquí podemos ver otra máquina después de ENIAC, que fue la EDVAC. John von Neumann, en uno de sus trabajos, sugirió utilizar sistemas de numeración binario para construir computadoras y que las instrucciones para la computadora, así como los datos que se manipularan, se almacenaran internamente en la máquina. Así que la primera de estas ideas se había utilizado ya en la ABC de Atanasov, y el artículo de von Neumann le dio publicidad a este concepto. Esta es una idea importante, ya que el sistema de numeración binario utiliza únicamente 2 dígitos, como sabemos, el 0 y el 1, en vez de los 10 dígitos del sistema decimal, del 0 al 9. Dado que los componentes electrónicos están normalmente en uno de 2 estados, ya sea encendido o apagado, el concepto binario simplificó el diseño del equipo. En cuanto a la segunda idea, acerca del concepto de programa almacenado, fue un avance brillante en esa época, porque significaba que los programas se podían almacenar de la misma forma como se almacenaban los datos. Ya no había necesidad de cambiar un sinnúmero de interruptores y cables antes de ejecutar una aplicación nueva. El origen de la idea de programa almacenado se discute todavía, pero se convirtió en una parte fundamental de la filosofía de diseño de las computadoras. La mayor parte de las computadoras modernas se llaman máquinas de von Neumann, debido a que utilizan estos conceptos originales de diseño.
Estas ideas no se incorporaron en ENIAC. Mauchly y Eckert y otros de la Moore School se dedicaron a la tarea de construir una máquina que pudiera almacenar programas. Y esta máquina es la EDVAC, que tenemos aquí en esta imagen. Se terminó hasta varios años más tarde, después de la ENIAC. La distinción de ser la primera computadora electrónica de programa almacenado corresponde a la EDSAC, que fue después de esta EDVAC, terminada en 1949 en Cambridge University. Una de las razones del atraso sufrido por EDVAC fue que Eckert y Mauchly fundaron su propia compañía en 1946 y comenzaron a trabajar en la Universal Automatic Computer o UNIVAC, computadora automática universal, a principios de 1951. La primera UNIVAC 1 comenzó a funcionar en la oficina del censo. En 1963 se envió también a la Smithsonian Institution, una reliquia histórica, después de solo 12 años, cuando la UNIVAC desplazó al equipo de tarjetas perforadas en la oficina del censo. Thomas J. Watson Jr., hijo del fundador de IBM, reaccionó rápidamente para introducir a la IBM en el área de la computación. La primera computadora adquirida por una organización de negocios para procesar datos y archivar información fue otra UNIVAC 1, instalada en 1954 en el General Electric's Appliance Park en Louisville, Kentucky. La IBM 650 entró en servicio por primera vez en Boston a fines de 1954. Siendo una máquina relativamente barata para aquella época, tuvo gran aceptación y dio a la IBM liderazgo en la producción de computadoras en 1955. Aquí tenemos la UNIVAC 1103. En el periodo de 1954 a 1959, muchos negocios adquirieron computadoras para procesar datos, aun cuando estas máquinas de la primera generación habían sido diseñadas para aplicaciones científicas. Los no científicos solían considerar la computadora como un instrumento de contabilidad, y las primeras aplicaciones de negocios se diseñaron para procesar tareas rutinarias, así como las nóminas. Se subestimó entonces el potencial real de las computadoras y muchas fueron adquiridas solo por el prestigio que conferían a la organización. Sin embargo, no debe juzgarse con demasiada fuerza los primeros usuarios de computadoras, ya que fueron los pioneros en el empleo de una herramienta nueva, y tenían que contratar a un tipo nuevo de trabajadores o técnicos para sus instalaciones de cómputo. Así que, como se vio anteriormente, tenían que preparar programas en un tedioso lenguaje de máquina. A pesar de estos obstáculos, se comprobó que la computadora era un procesador rápido, exacto e incansable de grandes cantidades de información. Aquí tenemos otra imagen de la UNIVAC 1232. Aquí tenemos su panel de control. Vemos una serie de switch y de luces para programar a esta computadora. Aquí tenemos otra imagen de la Sperry UNIVAC. Como podemos ver, ya se va modernizando más las máquinas, haciendo ya también más amigable los controles, la manera de ingresar datos, como veremos después. A mediados de la década de 1940, colaborando con Goldstein y Marx, el genio matemático húngaro-estadounidense John von Neumann escribió un trabajo sugiriendo utilizar sistemas de numeración binarios para construir las computadoras, ya que una máquina se comporta de dos maneras, ya sea encendida o apagada, y como sabemos el sistema binario solo ocupa el 0 y el 1. Y esto fue revolucionario, ya que todas las computadoras que conocemos hasta la actualidad se basan en esto, y además de que también sugirió que las instrucciones para la computadora, así como los datos que se manipulan,
que se almacenen internamente en la máquina. Entonces esto es lo que generó su arquitectura de von Neumann, que actualmente es la que siguen todas las computadoras. Este genio matemático contribuyó con muchos avances en ciencias de la computación, en los algoritmos, aparte de su autómata autorreplicable. Fue un genio doctorado incluso en matemáticas, que también recibió algunas clases de Albert Einstein. Y lo que aquí está un poco controvertido es de que él era muy nacionalista, es decir, tenía a los comunistas como archienemigos, por lo que contribuyó con su genialidad al desarrollo de la teoría atómica, a la proliferación de armas nucleares. Trabajó en el proyecto Manhattan al lado del físico Oppenheimer. Incluso recibió por ahí alguna medalla directamente de las manos del presidente Eisenhower. Y pues esto es lo que prácticamente a mí no me gusta de este lado de este científico, pero bueno, su contribución a la ciencia computacional es invaluable. Y bueno, vamos a ver a continuación la arquitectura de von Neumann. Bueno, aquí por primera vez, como podemos observar en los diagramas, ya se maneja lo que es una unidad central de proceso, que consta de un contador de programa, registros, una unidad de control, además del CPU, pues la memoria principal y un sistema de entrada y salida. Podemos ver también una unidad aritmética, lógica, pero más que nada aquí una memoria, ¿verdad? Donde él sugiere que los datos que estemos trabajando se almacenen en la memoria. Y esto se sigue actualmente, amigos, hasta la actualidad. Ya cuando se logre construir la computadora cuántica, tal vez esto cambie. Pero de momento, todas las computadoras siguen la arquitectura de von Neumann, ya sea tanto por esta estructura como por el sistema binario. Existe otro diseño que es la arquitectura Harvard, así conocida, ya que ahí en la Universidad de Harvard se dio esta propuesta, donde vemos una unidad de control, una entrada-salida, una unidad de almacenamiento y memorias de instrucciones y memoria de datos. A diferencia de la de von Neumann, aquí vemos dos memorias, dos tipos de memoria, lo que agiliza, digamos, el intercambio de información entre la unidad de control, es decir, como si tuviera dos pistas, a diferencia de la de von Neumann, que nada más es una memoria, entonces tiene que esperar el procesador a esta memoria, y aquí con dos ya se agiliza un poco más. Esto es también conocido los llamados bus, el bus, que es como una pista, digamos, donde los datos corren. Entonces a mayor el bus o ancho de bus, entonces mayor el flujo de información. Ya que después vamos a ver por ahí, ya cuando veamos el procesador, pues vamos a ver que hubo una necesidad de esta memoria, pero también hay un pro y un contra. Entonces, la actual arquitectura es la que se usa en las computadoras, es la de von Neumann. Incluso el procesador se le añadió un caché, ¿verdad? Una memoria caché, que ya son megas, pero llega a un cierto tope, porque si no ya también es contraproducente, ya después vamos a ver eso. Pero bueno, aquí está el esquema para que lo conozcan, amigos. En este esquema podemos ver la evolución de la arquitectura del bus simple del sistema. Es decir, que hay una unidad central de proceso, una memoria y una entrada-salida. Y hay tres tipos de bus: control bus, address bus y data bus. Y cada parte se puede comunicar a través de esas tres pistas, lo cual pues acelera el sistema. Esto es nada más para que tengamos una idea de que también entre más pistas y más anchas, pues más velocidad de flujo va a haber. Las computadoras de la segunda generación, que comenzó a aparecer en 1959, eran más pequeñas y rápidas y tenían una capacidad de cómputo mayor.
La escritura de programas de aplicación en lenguaje de máquina fue desplazada por el uso de lenguajes de programación de alto nivel, y el bulbo al vacío, de vida relativamente corta, fue desplazado por componentes compactos de estado sólido, como los transistores que habían sido desarrollados en los Bell Laboratories en 1947 por estos tres científicos, John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain, que recibieron el Premio Nobel de Física por esto. Los Bell Labs, o también conocidos como AT&T Bell Labs, contribuyeron al desarrollo de la ciencia, ya que en ellos se patentó muchas cosas importantes como el láser, el transistor, el sistema operativo Unix, lenguajes de programación C, C++ y algunos otros descubrimientos. Ya después pasó a ser parte de Lucent Technologies en 1996 y posteriormente Nokia compró la empresa, nombrándose entonces como Nokia Bell Labs. Aquí vemos algunas ilustraciones de lo que es el transistor. En la parte izquierda pues vemos tres evoluciones, hasta la más pequeñita y ya prácticamente de un tamaño muy chico, muy pequeño. La parte de en medio pues el símbolo del transistor y en la derecha pues incluso el tamaño, ¿verdad?, de comparativo en milímetros. Aquí tenemos una ilustración de lo que es el transistor funcionando. En este caso pues ya a manera de museo por parte de Lucent Technologies. Aquí tenemos a un transistor dentro de un bulbo, ¿no?, de vacío. Pero ya posteriormente se miniaturizaron para formar parte de un microchip o un integrado. Al mismo tiempo que se desarrollaban los sistemas de la segunda generación, se estaba creando una industria nueva, basada en la idea de integrar transistores y otros componentes para formar circuitos que pudieran colocarse en pequeños trozos de silicio. Una de las primeras compañías de esta industria fue Shockley Semiconductor, fundada en 1955 por William Shockley, en su ciudad natal de Palo Alto, California. Algunos empleados de la compañía de Shockley se separaron más tarde para formar Fairchild Semiconductor. Aquí tenemos dos imágenes de esas empresas. Tiempo después, algunos trabajadores de Fairchild Semiconductor se salieron para formar otras empresas, incluyendo algunas famosas que son Intel Corporation y AMD, Advanced Micro Devices. Dado que muchas de estas compañías estaban situadas en el Valle de Santa Clara, cerca de la empresa de Shockley, en Palo Alto, la gente empezó a referirse a la región como el Valle del Silicio o Silicon Valley, en California, Estados Unidos. Aquí tenemos una imagen de la empresa Intel. Y aquí una imagen de Advanced Micro Devices o AMD, Texas Instruments, así como Cyrix. Fueron empresas que se dedicaron a construir chips para la naciente área de computación personal. Los sistemas de la segunda generación eran bastante especializados. Se les diseñaba para procesar aplicaciones tanto científicas como no científicas, pero no se procuraba que funcionaran adecuadamente en los dos ambientes. Esta situación cambió en 1964, cuando IBM anunció una tercera generación de equipo de cómputo. Su familia Systems 360 de macrocomputadoras. Cada uno de los procesadores de esta familia tenía un conjunto muy amplio de instrucciones internas que podían efectuar. Algunas de esas instrucciones eran específicamente útiles en aplicaciones científicas, mientras que otras eran más apropiadas para procesamiento de archivos.
De ese modo era posible utilizar la línea 360 de manera eficiente en los dos ambientes. De 1934 a la fecha, se han introducido muchas otras familias mejoradas de procesadores. En forma colectiva, se podría considerar a esos procesadores como una cuarta generación, pero la industria nunca se puso de acuerdo en la designación de generaciones en los años siguientes. Aquí tenemos una ilustración de la IBM 360. Aquí vista desde otro ángulo. Y aquí una escena de dos técnicas utilizando estas máquinas de la IBM 360 System Serie. Las computadoras construidas antes de 1965 eran macrocomputadoras, diseñadas para proporcionar en una localidad centralizada todo el poder de procesamiento que requiriera una organización. Este enfoque resolvió las necesidades de algunas organizaciones, pero había otras que no contaban con los fondos necesarios para adquirir sistemas grandes o que tenían aplicaciones especializadas que no podían ser procesadas en forma eficiente por una máquina grande y centralizada. Existía pues la necesidad obvia de computadoras mínimas de bajo costo para llenar los huecos que dejaba el enfoque de máquinas más grandes, rápidas y centralizadas. Varios innovadores se dieron cuenta de esta necesidad y formaron compañías nuevas en la década de 1960 para producir estas máquinas mínimas. Los primeros procesadores en recibir el nombre de mini computadoras se desarrollaron y construyeron en 1965 por la Digital Equipment Corporation, DEC, que en esos tiempos de los 60 fue un fabricante de minis. Otros productos importantes de minis como Hewlett Packard y Data General siguieron rápidamente la iniciativa de DEC. Aquí vemos una mini de Digital Equipment Corporation. Es la VAX 11 diagonal 780. Además de la VAX, DEC también tenía la PDP-8 que tenemos en pantalla. Aquí podemos ver otra imagen de la Digital VAX 11 diagonal 780. Y aquí como podemos observar un modelo de mini computadora ya más personal de lo que va a ser competencia de IBM, Compaq, la Amiga TRS-80, en fin. Aquí vemos la PDP-1 y aquí otros dos modelos, la BT220 Años más tarde, Digital Equipment Corporation fue adquirida por Compaq. Aquí tenemos la empresa Compaq. Y posteriormente, como sabemos, Compaq fue comprada por Hewlett Packard. Aquí una imagen de la empresa Hewlett Packard. En el ambiente de computación centralizado de principios de los 60, los usuarios preparaban sus datos y sus programas y después los llevaban al centro de cómputo para ser procesados. El centro de cómputo reunía todas estas tareas y las introducía por lotes a la computadora, a intervalos programados. El retraso inevitable que resultaba de este procesamiento por lotes era muy frustrante para algunos usuarios. Los retrasos eran demasiado irritantes para estudiantes con tareas de programación, que a veces tenían que esperar varios días para localizar y corregir unos cuantos errores en sus programas. Para remediar esta situación, John George Kemeny y Thomas Eugene Kurtz, profesores de la Dartmouth College, decidieron llevar más lejos algunos conceptos de tiempo compartido que se habían desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT,
Tiempo compartido es un término que se emplea para describir un sistema de proceso que cuenta con varias estaciones independientes, en línea y susceptibles de utilizarse de forma simultánea. Cada una de las estaciones proporciona al usuario acceso directo a procesador central. Kemeny y Kurtz desarrollaron programas especiales que permitían al procesador conmutar entre las distintas estaciones de estudiantes y llevar a cabo una parte de trabajo en el segmento de tiempo asignado para cada uno. La intención era dar al estudiante la ilusión de que nadie estaba utilizando la computadora más que él. Para mejorar el ambiente de cómputo interactivo que estaban creando, estos profesores desarrollaron el lenguaje de programación fácil de aprender por parte de los estudiantes universitarios de todas las carreras. El objetivo era que todos los estudiantes tuvieran un incentivo para utilizar en cierta frecuencia las estaciones de tiempo compartido. Este lenguaje, el BASIC, representa las iniciales en inglés de Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code, es decir, código simbólico de instrucciones de propósito general para principiantes. Fue todo un éxito en Dartmouth College. Se utilizaba una computadora de General Electric y el sistema BASIC de tiempo compartido, implementándolo para así ayudar a ingenieros. En Dartmouth College se utilizaba una computadora General Electric y el sistema BASIC de tiempo compartido se implementó en este equipo con la ayuda de ingenieros de la General Electric. Como resultante del éxito del sistema de Dartmouth, General Electric y otros fabricantes ofrecieron instalaciones de tiempo compartido y el uso del lenguaje BASIC a sus clientes por todo Estados Unidos. Aquí tenemos una imagen de los padres de BASIC. En esta imagen podemos observar el esquema de una serie de comandos escritos en BASIC. Como podemos observar a la izquierda, unos números, y cada número pues tiene una secuencia de comandos. Ahí podemos ver en verde los comandos de BASIC, como input, print, if, then, go to, for, to, next, y hasta el final, end. Y aquí tenemos un programa ya más elaborado para resolver la ecuación de segundo grado, ax cuadrada más bx más c igual a 0. Amigos, yo también tengo un programa que diseñé para la calculadora científica programable Casio, y es muy parecido el BASIC, así que no cambia mucho, salvo algunos símbolos, ya que no es lo mismo una computadora o una calculadora, pero en general los comandos eran similares. A partir de 1965, cada año se duplicó el número promedio de componentes que se empacaban en una pastilla de silicio, y este avance condujo a un suceso insólito: la creación de un microprocesador que podía colocarse en una sola pastilla. Un microprocesador contiene todos los circuitos necesarios para realizar funciones aritméticas lógicas y de control. Se puede construir una unidad de proceso completa con un procesador, unas cuantas pastillas de almacenamiento primario adicionales y algunos circuitos de apoyo. En este esquema tenemos aquí una muestra de 3 microprocesadores. A la izquierda el Motorola 6800, en medio el primero de los microprocesadores, que fue el 4004 de Intel, y a la derecha tenemos el Zilog Z40A. Famosos esos 3 microprocesadores, entre otros, como los de Cyrix y los de AMD. El origen del procesador se remonta a finales de la década de 1960. En esta época, Victor Purr, ingeniero en electrónica de la Data Point Corporation, estaba trabajando en el diseño y desarrollo de computadoras de aplicación especial. Cada vez que se necesitaba un dispositivo diseñado a la medida, Purr y otros ingenieros iniciaban la labor de diseño desde cero. Esto le parecía a Purr un desperdicio considerable de tiempo. Razonaba Purr que mejor sería colocar los elementos básicos de aritmética lógica y de control de una computadora en una sola pastilla de silicio,
La pastilla podría producirse en grandes cantidades y después programarse de maneras diferentes para realizar tareas especiales. En 1969, Victor Purr y Harry Pyle, otro joven ingeniero de DataPoint, desarrollaron un modelo de pastilla microprocesadora. Dado que DataPoint Corporation no fabricaba componentes electrónicos, Purr llevó su modelo de pastilla procesadora a dos fabricantes de componentes, Texas Instruments e Intel Corporation, con la esperanza de que le fabricaran la pastilla para DataPoint. Pero estas reuniones no produjeron decisiones inmediatas, pero los fabricantes de componentes estaban en la libertad de utilizar el concepto de pastilla microprocesadora y lo hicieron. Amigos, pues ya saben que información importante siempre hay que aprovecharla, y mientras sea legalmente, pues muchos aprovechan para hacer un desarrollo de un producto que no sea patentado, y pues bueno, hay que tener cuidado con esto, amigos. Con motivo de la visita de Victor Purr a Intel, a finales de 1969, el ingeniero Marcian Ted Hoff de Intel presentó sus ideas para el diseño de un microprocesador a los representantes de una compañía de calculadoras japonesas. En ese tiempo las calculadoras se construían a partir de pastillas de circuitos especializadas que podían realizar únicamente una función, pero la pastilla nueva de Hoff podía programarse para llevar a cabo varias funciones de cálculo especializadas. El cliente japonés aceptó la idea y diseño y comenzaron a trabajar con la disposición interna de los componentes de la pastilla. Este primer microprocesador, el Intel 4004, podía ejecutar únicamente algunas instrucciones y solo podía manipular cantidades diminutas de datos en un momento dado. Pero para el otoño de 1971, Intel había producido una pastilla más poderosa, era la 8008, y Texas Instruments entregaba ya un microprocesador. En 1974, Intel produjo un tercer microprocesador, el 8080, y quedaron establecidas así las bases para el desarrollo de una computadora personal, PC o Personal Computer. Aquí podemos ver, amigos, el esquema de la microarquitectura del Intel 8008. Como podemos ver, es algo complejo para hacer ya el segundo microprocesador de Intel, pero ya cumplía con lo requerido, que era programable, para no solo hacer una tarea, sino que ya, dependiendo de lo que se necesita, ya se podía programar. Aquí tenemos, amigos, una fotografía icónica, ya leyenda, de los fundadores de la compañía Intel Corporation, que quiere decir Integrated Electronics, y que fue fundada por Robert Noyce, que está en medio, y Gordon Moore a la derecha, de lentes, y a la izquierda de bigote tenemos a Andrew Grove, que fue uno de los primeros empleados de Intel. Pero juntos aquí están posando, orgullosos, mostrando el esquema de su 8088. El primer anuncio de una computadora personal, construida alrededor de un microprocesador, apareció en el número de marzo de 1974 de QST, una revista para aficionados de la radio. El producto que se anunciaba era la Selby-8H, y solo se vendieron cerca de 200 de estos procesadores. Pisándole los talones a la Selby, venía la Altair 8800. Aquí tenemos dos imágenes de la Selby 8-H, que data de 1974. Aquí otro esquema de la Selby, y al parecer con un teclado colocado para introducirle algunos comandos. Parece ser que utilizaban el BASIC, amigos, el BASIC de Dartmouth College, como veremos después en la Altair 8800.
el ya famoso Bill Gates y Paul Allen, diseñaron un BASIC especial para la Altair. La Altair 8800, diseñada con base en una pastilla de Intel por una compañía de Albuquerque, Nuevo México llamada MITS, se ofrecía originalmente en forma de un equipo para ensamblar por menos de $400. El artículo principal del número de enero de 1975 de la revista Popular Electronics trataba de esta máquina, y es posible que dicho artículo haya iniciado la explosión de las computadoras personales. La empresa que ofrecía la Altair 8800 es MITS, que quiere decir Microinstrumentation and Telemetry Systems Inc., en Albuquerque, Nuevo México. Aquí vemos unos anuncios de MITS ofreciendo alguna calculadora, algunas sumadoras de ese tiempo y así como la Altair 8800. En 1975, dos jóvenes programadores, William Henry Gates III, conocido como Bill Gates, y Paul Gardner Allen, estaban completando un programa que podía traducir instrucciones escritas en BASIC a los códigos de lenguaje de máquina que requerían los microprocesadores de Intel. Ellos fundaron la Microsoft Corporation para vender el programa de BASIC Gates Allen, y la licencia del Microsoft BASIC se concedió a MITS a finales de 1975. Actualmente Microsoft es uno de los principales proveedores de programas para computadoras personales. Aquí vemos la imagen de la empresa Microsoft Corporation en Redmond, Washington, Estados Unidos. Muchos de los competidores de la industria de la computación son firmas de varios miles de millones de dólares que cuentan con laboratorios de desarrollo bien equipados. En cambio, los pioneros de 1975 eran en su mayoría aficionados e ingenieros autodidactas a los que les fascinaba la naciente tecnología. Construían prototipos de sistemas, los anunciaban en revistas, utilizaban el dinero que obtenían de las órdenes recibidas para comprar componentes y ensamblaban sus procesadores en cocheras. Muy pocas de esas compañías pioneras sobrevivieron a la fase inicial, pero los que la hicieron cambiaron el mundo. Una de esas compañías que salieron de una cochera para entrar al folclore de los negocios de las computadoras es Apple Computer. En la primavera de 1976, un joven técnico de la Hewlett Packard llamado Steve Gary Wozniak, o conocido como Woz, compró un microprocesador de MOS Technology y se propuso construir una computadora a partir de él. Esta computadora, la Apple I, se exhibió en el Homebrew Computer Club en el Valle del Silicio. Wozniak ofreció su diseño a Hewlett Packard, pero no se interesó por él. Así que un amigo de Wozniak, Steve Jobs, le propuso que formaran una compañía para vender la Apple. Solo se construyeron cerca de 200 Apple I, pero a fines del verano Wozniak ya estaba trabajando sobre el diseño de la Apple II. Con la ayuda financiera y administrativa de Mike Markkula, antiguo ingeniero y ejecutivo de mercadotecnia de Intel, Apple se convirtió repentinamente en un competidor importante en la industria de las computadoras. Aquí tenemos, amigos, una imagen representativa de ese tiempo en que Steve Wozniak estaba presentando su prototipo a Steve Jobs. Era ya la Apple I, y aquí todavía vemos que no tiene carcasa, entonces nada más está en fase de desarrollo. Ahí vemos la placa base, muy sencilla, con varios chips que compró Steve Wozniak, usando el procesador MOS, de MOS Technology.
Ya tenía un teclado y ahí vemos también una fuente de poder y un televisor como monitor. Pero esto Steve Jobs vio una enorme oportunidad de negocio. Ya la historia ya la conocemos, que ya en videos posteriores tal vez tratemos ese tema de Apple Corporation. Y aquí tenemos, amigos, una imagen donde muestran la placa, al parecer ya de la Apple II. Y aquí tenemos a Steve Wozniak ya haciendo algún diseño, utilizando su Apple II. A finales de 1977, las máquinas que dominaban el mercado eran la Apple II y el modelo TRS-80 de la RadioShack, división de la Tandy Corporation, y algunas otras marcas que estaban diseñadas para seguir los conceptos de interconexión eléctrica utilizados en la computadora Altair. Como era de esperarse, la mayor parte de los programas de aplicación escritos antes del 80 estaban diseñados para utilizarse con estas computadoras. Por ahí también está la Amiga de Commodore y algunas otras máquinas de ese tiempo antes de los 80s, pero la RadioShack, la TRS-80 que aquí tenemos, era de las más conocidas. Aquí tenemos, amigos, otra RadioShack, igual a TRS-80, pero como podemos ver ya tiene aquí una unidad de cassette, ya que les recuerdo, amigos, que en ese tiempo antes del 80 se utilizaba el BASIC. Estas máquinas venían con BASIC y nos daban un libro donde venía la explicación de BASIC, cómo utilizarlo y aparte algunos ejemplos de programación. Y también incluían estas máquinas algún cartucho o ya precargado en la ROM, en un chip de ROM de juegos, algunos juegos para entretenerse con este tipo de máquinas, amigos. Aquí tenemos, amigos, otro modelo de la RadioShack TRS-80, una Microcolor Computer, que yo conservo una de estas, ahí la tengo y se funciona, y en cuanto la encendemos aparece ya el logotipo de BASIC. Este modelo de Microcolor Computer también ofrecía un cartucho de más memoria a 64 kilobits y la posibilidad de guardar eso en alguna cinta. Aquí tenemos una mini de RadioShack o TRS-80 abierta para ver los componentes. Un importante producto de software introducido en el otoño de 1978 fue VisiCalc, el primer programa de hoja electrónica de cálculo. La idea de este programa surgió de Dan Braiklin, que en esa época era estudiante de la Harvard Business School. Braiklin estaba utilizando las columnas e hileras de unas hojas de papel de contabilidad para analizar problemas de planeación financiera, pero se requerían cálculos interminables cada vez que se hacía una suposición financiera diferente. Braiklin pensó que si se sustituían las hojas de papel por un pizarrón electrónico y gises electrónicos, la computadora podría encargarse de manipular los números. Braiklin le pidió a un programador amigo suyo, llamado Bob Frankston, que le ayudara a convertir su idea en un producto comercial. Frankston agregó algunas funciones más y escribió el primer programa para la Apple II, VisiCalc. Entonces se convirtió en un enorme éxito y fue responsable por sí solo de la venta de miles de Apples. Esto animó a muchos otros autores de programas para comercializar hojas electrónicas de cálculo y otros paquetes de aplicaciones. Como vemos, VisiCalc fue de gran ayuda, muy famoso, hasta que después con IBM se introdujo el 123 Lotus y posteriormente Microsoft con su Excel se abrió paso entre los programas más populares y el más usado de hoja de cálculo.
A finales de la década de 1970, las máquinas líderes en el ramo se estaban utilizando en todas partes, en hogares, escuelas y lugares de trabajo. Además, al comenzar la década de 1980, compañías como Atari y Commodore estaban produciendo sistemas de bajo costo para utilizarse en los hogares y se introducía una nueva generación de modelos de escritorio más poderosos para emplearse en las escuelas y oficinas. Es así que la International Business Machines, o IBM, entró en el mercado con su familia de computadores PC o Personal Computer, logrando enorme éxito. Después aparecieron en forma paralela compañías pequeñas que ofrecían equipos y programas nuevos. Estos son los llamados clones de IBM, como son la Compaq, HP y algunas otras, aprovechando el auge de la computadora personal. En esta imagen vemos la muy famosa introducción de la computadora personal de IBM, que es el modelo 5150, introducido el 12 de agosto de 1981, haciendo parte de la quinta generación de computadoras. Y este modelo fue creado por Don Stritch y William C. Lowe del IBM Entry Systems Division en Boca Raton, Florida. Este modelo traía un procesador Intel 8088 a 4.77 MHz y como podemos observar, nada más trae dos unidades de 5 1/4, no contaba con unidad de disco duro y tenía solamente 16 kilobits de memoria RAM. En esta ilustración podemos ver una impresora de matriz de puntos que también se incluía, o bien podría adquirirse por separado. El monitor es monocromático en color verde. Aquí podemos ver otras especificaciones, además de las ya dichas, que de memoria aguantaba hasta 640 kilobytes. Su disquetera de 5 1/4 era de doble densidad y venía con el sistema operativo IBM 2 1.0. El audio era generado por el altavoz de la computadora y su monitor era un modelo 5151 en tono verde. Esta computadora personal de IBM incluía un adaptador de disquetes de 5 1/4 que podemos observar aquí. Ya era la tecnología ISA, en tarjetas ISA, que podemos ver que se debía conectar a la motherboard y en la parte de la izquierda el cable que iba hacia la disquetera. Aquí vemos la tarjeta controladora de video de IBM, que es una Monochrome Display Adapter o MDA. Como bien dije, era en tono verde y también había después en ámbar, es decir, como color amarillo y el tono de blanco y negro. También se incluía una tarjeta controladora de juegos para poner un joystick. Aquí está el IBM PC Game Control Adapter para jugar esos juegos de Atari, de Activision y de alguna otra empresa de esos tiempos, el famoso Pac-Man, entre otros. Aquí vemos una unidad de disquete de 5 1/4 en esta marca Tandon y con un sistema operativo, en este caso un PC2 1.1. El 8 de marzo de 1983, IBM presenta su modelo PC XT, es decir, Extended Technology. Aún aquí vemos el monitor en monocromático verde, pero ya incluía un disco duro de 10 megas en sustitución de una unidad de disquetes de 5 1/4. Este modelo es el
IBM PC XT 5160. Este es el disco duro que se incluía en la XT. Es un disco duro mecánico Seagate de 10 megabytes, modelo ST-412. Vemos que su velocidad de rotación es de 3600 revoluciones por minuto, promedio de tiempo de lectura de 85 milisegundos, y las características de configuración eran 306 cilindros, 4 cabezas y 17 sectores. Yo recuerdo, amigos, que tengo una revista de IBM, de Basic, en el cual se menciona que el disco duro es un Western Digital, pero aquí se menciona que es un Seagate el que incluía en el AXT. Posteriormente salieron discos más grandes, ya que estos primeros de 10 megas y de 20 megas tenían algunos errores todavía, ya que recordemos que estaban adaptando la tecnología de las máquinas más grandes, de las minicomputadoras, a estas microcomputadoras o llamadas PC, computadoras personales, así que pues fue el inicio de un cambio para tener almacenamiento masivo. Yo el que recuerdo en 1900, incluso 94, 95, yo utilicé un disco duro de 20 megas y era precisamente un Seagate. Y posteriormente también IBM sacó su modelo AT. Ese modelo ya no lo incluyo aquí, pero basta saber que ya con el modelo AT venían ya otros avances significativos. Ahí por 1987, más o menos, ya traía monitor de color, de 16 colores o de 256 colores. Traía un disco duro ya más grande de 50 megas. Y parece ser que ya se incluía una unidad de 5 1/4, pero de 1.2 megas, es decir, de alta densidad. Además de que también ya traía 640 kilobits de memoria RAM base, expandibles a 1 mega. Además de que algunas se podían agregar tarjetas en las ranuras de expansión si teníamos necesidad de ponerlas en red, ya que, bueno, no como internet, pero sí en red, ya que había un programa para ponerlas en red. Y como sabemos, el internet salió después, mucho después, así que todavía no se incluía un modem como tal. Y pues aparecieron de inmediato muchos clones de otras marcas, unas ya famosas y otras marcas desconocidas. Aquí como representación icónica de esos clones tenemos una Compaq. El Compaq portable fue el primer clon totalmente compatible con la PC de IBM. Aquí vemos que es portable porque esta caja tiene una manija y el teclado se coloca ahí en esa parte donde va la pantalla, se mete, y así ya podíamos mover el equipo como si fuera un portafolio, ya que la PC, pues no, esa se tenía que quedar fija porque pues a menos que carguemos todo el monitor y todo aparte, ¿verdad? Así que los clones fueron muchos. Está la compa, que yo recuerdo, por ejemplo, yo tuve la primera computadora, fue una Printaform de marca mexicana, pero pues dentro traía una tarjeta Intel con procesador Intel 8088 y bueno, monitor monocromático en ámbar. Pero a mí ya en 1995, que más o menos tuve mi computadora, yo utilicé el sistema operativo DR5.0 de Digital Research, cuyo dueño era el ya fallecido ingeniero Gary Kildall, que ya también haré un video especial para él, en reconocimiento de su genialidad, ya que él fue el primero que diseñó el sistema operativo CP/M para computadoras anteriores a estas que estamos viendo. Incluso vamos a tratar también por ahí el tema de IBM, precisamente cuando contrató a Bill Gates de Microsoft para que le surtiera un sistema operativo. Y ya conocemos la famosa historia de que Bill Gates hizo el negocio del siglo XX
que fue comprar una copia, o más bien comprar una licencia absoluta del Q2 de Tim Patterson, que era dueño en ese tiempo, era un programador de Seattle Computers. Y bueno, ya sabemos la historia, que incluso Gary Kildall desaprovechó la oportunidad, ya que IBM quería su CPM. Como a Gary Kildall no le interesó, hay por ahí una anécdota interesante, y pues Bill Gates aprovechó y hizo el negocio del siglo. Otra de los famosos clones, y muy famosa de ese tiempo, era la Commodore Amiga, después la Commodore 64. Aquí tenemos una foto representativa donde vemos ahí la instalación, ¿verdad?, a través de disquetes de 3,5. Y aquí, aunque ya parece un ratón, ya después veremos que el ratón fue un invento muy anterior, pero se le atribuye a Xerox, pero parece ser que hay otro inventor aparte de Xerox, antes de Xerox, pero bueno, Xerox fue el que tuvo esta interfaz gráfica. Por ahí hay una historia también de que Steve Jobs visitó instalaciones de Xerox y vieron esta interfaz gráfica, y de ahí le nació la idea para hacer el sistema operativo, ¿verdad?, de Apple. Y como dicen que ladrón roba ladrón, después Bill Gates tuvo acceso a la Apple y vio ahí también ese ratón moviéndose y utilizando iconos, que posteriormente le dieron idea para hacer el Windows. Y pues ya también por ahí vemos que Steve Jobs demandó a Bill Gates por supuesto plagio de su diseño de sistema gráfico, el cual después de unos años pues resultó que no, que le dieron la razón a Bill Gates, y que no, Windows no es una copia de Apple Systems. Y como anécdota personal, amigos, les voy a compartir que yo, cuando adquirí mi primera computadora, ya que pues para mí sí eran algo caras y eran inaccesibles en los 80s, me estuve yo informando y compré algunos libros de computación, del MS2, del DR2, del BASIC de ese tiempo, y por lo menos tenía la teoría de cómo utilizar una computadora, cómo utilizar BASIC. Por ahí hice algunos diseños de programas en BASIC. Pero bueno, en fin, que yo vi cuando estaba la IBM PC XT, que como vimos ya es una mejora de la primera PC de IBM. Entonces yo, como es Extended Technology, yo me fui con la finta de que pues XT en las otras, en los clones, era igual. Y no es así. En los clones, la XT era digamos, la versión recortada, la versión austera, y la AT ya era la computadora más completa. Entonces, en base a eso, yo me compré una Printaform, como mencioné anteriormente, pero era una XT. Y yo ya al recibirla y todo, ya vi que pues no tenía disco duro, y que el monitor pues nada más era en ámbar, no en color. Entonces, en fin, que bueno, pues fue un error mío. Y aparte, los vendedores no les importó que compraba, sino que vendieran. Dieron por hecho que yo sabía lo que compraba, así que bueno, simplemente me ofrecieron el equipo, y bueno, a mí me sirvió de mucho esa primera computadora para adentrarme en el mundo de las computadoras, y hasta la fecha con esa computadora y con el DR2 de Digital Research, versión 5.0, es que me encantaron las computadoras, y por eso me dedico a eso y estoy aquí. Estamos en la parte final, amigos. Bien, espero les haya gustado. Vamos a la parte final. Bueno, amigos, como hemos visto, una breve reseña de la historia de la evolución de las computadoras, o del inicio de un sistema para el tratamiento automático de la información, iniciando con el Abaco hasta ver lo que es la PC de IBM. Aquí tenemos una imagen representativa de la evolución del hombre, algo chusca, ya ven que hay muchas, entonces desde el simio, pasando por el Australopithecus, ¿verdad?, el Homo erectus,
hombre de Cro-Magnon, el Homo sapiens sapiens, y ya un hombre totalmente metido en la computadora. Qué raro, ¿verdad? Y aquí, amigos, pues la última evolución, que es cuando ya la mujer tiene en sus manos una tecnología todavía más avanzada, que es ahí una tableta. Así que riéndose de nosotros, amigos, que estamos todavía con la tecnología atrasada, mientras ellas ya están arriba, ¿verdad? Así es, bueno, pues espero les haya gustado, amigos, esta última fotografía, algo chusca, pero con todo respeto para las hermosas mujeres, claro que sí, ya que ya se han incorporado al mundo laboral en todos los sentidos, como vimos de Ava Lovelace, la primera, digamos que programadora, ¿verdad? De computadoras, así como ella, pues hay muchas genios en esto, incluso en Microsoft y en Apple, hay muchas diseñadoras y en todos los sentidos la mujer está presente, así que para todas ellas, todos ustedes, fue este primer programa de mi canal Britnia. Espero pues ahora sí me empiecen a apoyar más con sus suscripciones, con sus likes, con sus comentarios, o por lo menos que dejen algún comentario, algún aporte, ya que evitemos malos comentarios y evítenme pues borrar, ¿verdad?, a los sujetos que solo vengan a tratar de insultarme. Nuevamente lo reitero porque pues mi intención es proporcionarles un poco de información, algo del pasado. Espero que les sirva y si no, pues por lo menos se entretengan un poquito. Bien, pues soy Checolín para Bitnia. Hasta luego, nos vemos para la próxima. Gracias. Checolín.